Buenísimo. Bueno, entonces, retomemos un poco la guía de problemas. Nos habíamos quedado por el problema 5. Ahí no quiere compartir. Ahí. Bueno, dice, ¿cuál será la concentración mínima en que debe hallarse presente el malato para conseguir que la reacción de la fumarasa se realice hacia la derecha a pH 7 y 25 grados Celsius? Si la concentración de fumarato es 10 a la menos 3 molar. Bueno, entonces un poco lo que nos plantea este problema es la reacción de malato que forma fumarato más una molécula de agua, pero no es que parto solo del reactivo, sino que yo tengo una determinada concentración de producto en el sistema. Entonces lo que me pide el enunciado es no dejar, digamos, el sistema que evolucione por sí solo, sino qué concentración voy a tener que ponerle yo de reactivo para que me siga produciendo el producto, o sea, que la reacción siga desplazándose hacia la derecha. Y nos dan como dato el delta G de reacción estándar. Bueno, ustedes esto lo vieron en realidad la clase pasada, con Ana en la teórica. Ella les explicó estos gráficos que eran el gráfico de la evolución de la energía libre en función del grado de avance de la reacción. Se supone que a medida que el grado de avance crece hacia la derecha, es que la reacción se está desplazando hacia productos. Ahora bien, ella les explicó que el sistema era capaz de disipar una determinada cantidad de energía hasta que ya no lo podía hacer más, y ahí era donde se alcanzaba el equilibrio. Y eso un poco lo leíamos con la pendiente de esta curva. Entonces, ustedes acá tienen 3 puntos marcados como para plantear 3 situaciones diferentes. Cuando la pendiente es 0, lo que me dice es que el delta G es 0. Yo puedo aproximar, digamos, la pendiente de esta curva a un delta. Entonces, en esa condición que era la de equilibrio, el delta G valía 0. Pero si yo estoy en un punto a la izquierda de ese equilibrio, por ejemplo por acá, y trazo la pendiente en ese punto, ¿esta pendiente qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, ¿sí? Entonces, esto lo que me dice es que si el delta G es negativo, el sistema va a tender a desplazarse hacia productos para alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Va a seguir este camino para alcanzar el equilibrio. Por el contrario, si yo estuviera en un punto a la derecha, digamos, del punto de equilibrio, trazo la pendiente y en este caso el delta G es positivo, ¿sí? Esta recta es creciente. Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar el sistema o hacia dónde se desplazaría la reacción para poder llegar a la condición de equilibrio? Bueno, en este caso, fíjense que hacia reactivos, voy hacia valores decrecientes, por así decirlo, del grado de avance. Entonces, en realidad lo que va a hacer es favorecerse la reacción inversa. Voy a ir hacia reactivos. Entonces, un poco lo que nos plantea el problema es analizar esta situación y entender dónde estaríamos parados o dónde querríamos estar parados en este caso. ¿Dónde les gustaría estar ustedes en esta situación en la que tienen esta reacción y tienen una determinada concentración de producto y quieren que la reacción siga desplazándose hacia productos? ¿Dónde estarían? ¿En cuál de estos 3 puntos? ¿A la izquierda, en el equilibrio o a la derecha? La izquierda. A la izquierda, es decir, que yo lo que quiero es que al evaluar el delta G de esa reacción me dé menor que 0 para que se siga produciendo producto aun cuando ya tengo una determinada concentración en el sistema. Entonces, eso es lo que voy a plantear. Voy a plantear la ecuación del delta G, pero acá lo estoy planteando por una situación que no es de equilibrio, entonces no voy a poner Kp en el logaritmo, sino que pongo Q, que se define igual, es la productoria de las concentraciones o las presiones parciales elevadas cada una a su coeficiente estequiométrico, pero para una composición que no es la de equilibrio. Y lo que voy a hacer es forzar a que ese delta G me dé 0, porque yo sé que en esa condición el sistema va a seguir desplazándose hacia productos. Y lo que voy a querer despejar de alguna manera es este Q,
o bueno, ahora los vamos a desglosar en cómo expresamos este Q para encontrar cuál es esa concentración de reactivo que yo voy a tener que poner en el sistema. Entonces, acá simplemente es pasajes, operaciones matemáticas, ¿sí? Pero bueno, como tenemos una inecuación, no sé si se acordarán cómo trabajarla, pero están todos los pasitos como para no marearse en ese sentido. Entonces, el Q lo reemplazamos. Hoy, justo al final de la clase, Ana les comentaba que podrían trabajar con una expresión que queda similar cuando en lugar de ser en fase gaseosa, la reacción es en fase líquida, por ejemplo. Entonces acá podemos trabajar directamente con las concentraciones molares. Va a ser la concentración de fumarato dividido la concentración de malato. Y lo que voy a tener que despejar es precisamente esta concentración, ¿sí? La de reactivo que yo necesito poner como mínimo para que la reacción me siga produciendo fumarato. Después ya es toda operación matemática, porque en realidad los datos los tenemos a todos. Yo lo hice bien desglosado paso por paso, como para que no se pierdan con eso. Pero bueno, no hay ninguna mayor complejidad que la cuestión matemática si estaban medio olvidados de trabajar con inecuaciones. Entonces lo que encontramos, una vez que despejamos, digamos, la concentración de malato, es este valor. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo justo este valor? O bueno, revirtiendo la pregunta si ya contestamos el problema. ¿Cómo debería ser la concentración que yo ponga de malato para que el sistema siga desplazándose hacia productos? ¿Menor a esta o mayor a este? Mayor. Mayor, ¿sí? Entonces, esta es una concentración mínima. Yo tendría que poner una concentración superior para que el sistema se siga desplazando hacia productos. ¿Quedó alguna duda con esto? No, ninguna, profe. Bárbaro. Otra alternativa a este tipo de problemas es, por ejemplo, que uno les diga una determinada composición del sistema y que se le pregunte a ustedes si ese sistema se encuentra o no en equilibrio y en caso que no esté en equilibrio, hacia dónde se va a desplazar. Entonces sería un poco el cálculo inverso. Ustedes tendrían que calcular el delta G y a partir del valor que les dé y del signo saber hacia dónde va a moverse la reacción y si está en equilibrio o no, si es que les da cero. Esa es otra alternativa. Creo que hay un ejemplo acá en la guía, pero bueno, es otra forma de analizar, digamos, esta parte del tema. Bueno, el problema 6, vamos a resolverlo. La idea de hoy es tratar de ver todos los problemas, por ahí no detenernos tanto en la cuestión de los números, como habíamos hecho en la clase pasada, pero en caso que no lleguemos o que se les haga muy pesado, ustedes avísenme. Podemos seguir con algunos problemas la clase que viene, antes de arrancar con el otro tema. Bueno, este dice, calcular el porcentaje de ácido acético que se esterifica cuando una mezcla que contiene inicialmente un mol de acético, un mol de etanol y un mol de agua alcanza el equilibrio a 100 grados Celsius y volumen constante. Y en este caso nos dan como dato la Kc a esta misma temperatura. Bueno. La mecánica para resolver los problemas cuando la reacción es en fase condensada, en este caso en fase líquida, es exactamente la misma que la que vimos en la clase pasada para fase gaseosa. Pero bueno, no vamos a trabajar con presiones, obviamente vamos a trabajar con concentraciones. Entonces, la idea es, a mí me dicen la cantidad de moles que yo tenía inicialmente, entonces planteo la composición del sistema en el punto inicial, y una vez alcanzado en equilibrio por medio del grado de avance.
y la dinámica es la misma. En el equilibrio voy a tener la cantidad de moles iniciales de cada reactivo menos el coeficiente estequiométrico por el grado de avance. En este caso todos los coeficientes son 1, por eso siempre queda 1 menos un grado de avance y así sucesivamente. La expresión de la Kc es análoga a lo que vimos con la Kp, pero va a ser con concentraciones. Y también va a estar dividida, o sea, también va a ser adimensional, porque cada concentración está referida a una concentración de referencia que es la unidad en molar. Es decir, que todas las concentraciones van a tener que estar en concentración molar, análogamente a lo que pasaba con las presiones que tenían que estar en atmósferas. Entonces, planteamos la expresión de la Kc, concentraciones de los productos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, en este caso son todos 1, dividido la productoria de los reactivos. Y lo que hago es reemplazar, ¿sí? Fíjense que acá lo que yo reemplacé es un poco por los números de moles, ¿sí? Acá los moles, por ejemplo, del etanoato era una vez el grado de avance y yo lo reemplacé acá directo. Pero porque hay un dato implícito en el problema que me dicen que también la reacción está ocurriendo a volumen constante. ¿Sí? Entonces, si el volumen es constante y las concentraciones son número de moles sobre volumen, es indistinto, ¿sí? No tengo que hacer ningún cálculo previo. Entonces, reemplazo cada uno de estos por la composición de equilibrio que determinamos en el paso anterior y lo voy a igualar, en este caso, como era un dato, al valor que me dieron de Kc. La incógnita, obviamente, va a ser encontrar el grado de avance. Ahora bien, a mí no me pedían el grado de avance ni una composición, me decían que calcule el porcentaje de esterificación. Entonces, planteemos cómo sería el porcentaje de esterificación. Yo quiero saber cuánto de este ácido pasa a formar éster. Entonces, lo que se forme de éster va a ser precisamente lo que reaccionó de ácido. Entonces voy a plantear esa diferencia entre la cantidad inicial que yo tenía del ácido acético y la cantidad que tenía en el equilibrio respecto a la cantidad inicial. Entonces eso me va a dar una fracción. Por 100 va a ser el porcentaje. Estos moles en el equilibrio yo ya los expresé en función del grado de avance. Entonces lo reemplazo y llego, simplificando los moles iniciales, a esta relación. Entonces el porcentaje de esterificación es el grado de avance dividido los moles iniciales por 100 si lo quiero expresar como porcentaje. ¿Está bien? ¿Está alguna duda? ¿No? No, bien, profe. Gracias. Bueno. Sí tengan en cuenta que es muy común que en este tipo de ejercicios lleguen a una expresión cuadrática para tener que despejar el grado de avance. Entonces se van a tener que acordar un poco de la resolvente y van a obtener, cuando apliquen la resolvente, dos valores, pero solamente uno va a tener lógica. Entonces, ¿cuál de estos valores a ustedes les parece que es el que tiene sentido y por qué? Cero coma 54. Sí, está bien, pero ¿por qué? Porque si no tengo más de lo que tenía, ¿o no? Claro, yo partí de un mol del ácido y la reacción en este caso es 1 a 1 en relación de moles, entonces no voy a poder tener más cantidad de la que partí, digamos. Entonces este dato, este resultado, si bien resuelve la ecuación, no tiene sentido físico real. Este va a ser el que yo use para el resto del cálculo. Entonces simplemente es reemplazarlo acá para calcular el porcentaje de esterificación. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno. Eh, bueno,
El problema 7 dice, la constante de equilibrio Kp para la reacción de hidrógeno más oxígeno que da agua en fase gaseosa a 2000 Kelvin es 1,55 por 10 a la 7 con presiones parciales expresadas en atmósferas. Nos pide que calculemos la energía libre estándar para la reacción a 2000 Kelvin suponiendo un comportamiento ideal de los gases. Y por otra parte, que calculemos la variación de energía libre de la conversión de 0,1 atmósferas de hidrógeno y 0,1 atmósferas de oxígeno a una atmósfera de vapor de agua. Bueno, la primera parte, ustedes podrían decirme cómo la calcularían. ¿Cómo calcularían a partir de los datos del enunciado la variación de energía libre de reacción estándar? O sea, el delta G cerito. Puede ser con el potencial. ¿Cómo harías con el potencial? ¿Qué plantearías? Que el delta G es igual al delta G cerito más RT por el logaritmo de QP porque son gases. Sí. Perfecto. ¿Y ahí qué es lo que sucede? Y ahí despejaríamos el delta G cerito. Claro, el delta G sería 0 porque estoy analizando la condición de equilibrio y de ahí voy a poder despejar entonces el delta G cerito. Acá simplemente reemplazar valores, no hay ninguna complejidad. Y después nos piden, en el inciso B, la variación de energía libre para una determinada mezcla de reactivos y productos, ¿sí? No me dice que sea una condición de equilibrio ni nada, me dicen que calcule el delta G, y eso es lo que me va a indicar en qué situación estoy. Entonces a mí lo que me dan son las presiones parciales que tengo de hidrógeno, de oxígeno y de vapor de agua. Entonces de nuevo, es plantear el delta G, en este caso va a ser el delta G de reacción que calculamos antes, más RT logaritmo de Q, porque es una composición que yo no sé si es de equilibrio o no. La resuelvo y me da este valor. Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar la reacción? ¿Dónde estaría en este gráfico? En productos. Claro, estaría de nuevo en una situación similar a la que vimos antes. Estaría acá a la izquierda, porque el delta G es menor que 0, esta pendiente es negativa, y el sistema va a tender a seguir produciendo en este caso agua, o sea, se va a desplazar hacia los productos hasta alcanzar una condición de equilibrio. Esta era la otra alternativa que teníamos de este tipo de problemas. Bueno. Pasemos al ejercicio 8, que acá ya vamos a empezar a evaluar un poco la dependencia, digamos, de la constante de equilibrio con la temperatura. Hasta ahora veníamos resolviendo estos problemas donde la temperatura se mantenía constante y solamente trabajábamos a una determinada temperatura. Hoy vieron con Ana en la teórica que por medio de qué ecuación podían encontrar esa funcionalidad entre el Kp y la temperatura. Van Hoff. Van Hoff. Entonces ahora todos los problemas que vienen están un poco relacionados con la ecuación de Van Hoff y las alternativas de cómo usarla. Bueno, volvemos a la reacción de fumarato y malato, pero analizándola en el sentido inverso. Dice, los siguientes datos se obtuvieron en un experimento para investigar el efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio de la reacción de fumarato hacia malato. Determinar la entalpía de reacción estándar y la energía libre de reacción estándar a 25 grados Celsius. Y nos dan una tabla de valores de la constante y de Kc a diferentes temperaturas. Bueno. Entonces, primero nos piden, bueno, en el orden está primero el delta H, pero lo que nosotros podemos calcular de alguna manera en forma directa a partir de los datos de la tabla es la energía libre de reacción,
porque justo en la tabla tenemos ese valor del Kc a 25 grados. Entonces es un poco repetir lo que hicimos en el primer inciso del ejercicio anterior. Plantear el delta G como es una condición de equilibrio, el delta G es 0, y con el dato de, en este caso Kc, puedo calcular la energía libre de reacción. O sea, esto es igual al inciso A del problema anterior. Ahora, para calcular la entalpía de reacción, sí, como dijeron ustedes, voy a tener que usar la ecuación de Van Hoff. Es una ecuación diferencial y yo voy a tener que integrarla. Entonces, en este caso nosotros tenemos una tabla de valores con varias temperaturas, ¿sí? Pero ustedes saben que cuando van a resolver una ecuación diferencial, ustedes pueden hacer lo que se llama una integral abierta, que es lo que yo escribí acá, o bien integrar entre, o sea, hacer una integral definida que va a ser entre dos valores determinados. Vamos a ver que, dependiendo de los datos que tengamos, vamos a usar las dos alternativas, pero en el caso que tenemos una tabla de valores, vamos a usar la integral abierta. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer esta regresión, ¿sí? Encontrar una ecuación que me dé un valor de delta H que sea válido en todo el rango en el que yo hice los experimentos, no entre dos valores. ¿Sí? Si bien voy a considerar que es constante ese valor que yo obtengo de delta H en todas estas condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con estas tablas de valores? Porque así como están, no me sirven, digamos. Entonces, primero y principal, las temperaturas que estaban en grados Celsius las tengo que pasar a Kelvin, porque acuérdense que todas estas ecuaciones se resuelven con las temperaturas en Kelvin, no en grados Celsius. Cuando yo integro, lo que obtengo es esta ecuación, logaritmo de Kc igual a menos la entalpía de reacción sobre R por 1 sobre la temperatura. Y después acá va a quedar una constante de integración que no es de interés. Si yo grafico logaritmo de Kc en función de 1 sobre t, debería darme qué tipo de función. Lineal. Lineal, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos tablas de valores, ya en este tema lo empezamos a trabajar y después lo vamos a seguir haciendo, uno trata de linealizar las expresiones, o sea, forzar a que quede alguna ecuación lineal y que en alguno de los parámetros de la regresión de esa recta quede la incógnita que yo estoy buscando. Bueno, entonces en este caso la ecuación de Van Hoff nos permite eso, la pendiente de esa recta nos va a permitir calcular la entalpía de reacción. Entonces, a partir de la tabla de valores que me dieron a mí de dato, primero cambio la temperatura, las paso a la escala absoluta, y después voy a tener que calcular el logaritmo de cada valor de Kc que me dieron como dato, y también voy a tener que sacar la inversa de la temperatura, o sea, hacer 1 dividido cada valor de temperatura de la tabla. En este caso yo les puse lo que probablemente vayan a hacer ustedes para resolver los problemas, que es usar el Excel, porque es más rápido que estar haciéndolo con la regresión con la calculadora. Entonces, justo lo que preguntaban la otra vez, ¿en el parcial lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, pero tienen que presentar un gráfico similar a este, donde uno ya lea qué es lo que graficaron en función de qué, o sea, a qué llamaron Y, a qué X, que tengan la regresión, y bueno, que esté bien hecha. Entonces, esto sería como ustedes deberían devolvernos a nosotros el parcial en el caso que hagan las regresiones en Excel en el parcial. ¿Qué me va a interesar entonces? Hacer precisamente la regresión lineal. ¿Saben hacer todo esto en el Excel, no? Sí. 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 Perfecto. Entonces, obtienen la ecuación de la recta y a mí lo que me va a interesar es la pendiente, habíamos dicho. Esa pendiente era igual a menos el delta H de reacción dividido la constante universal de los gases. Entonces de acá directamente queda despejar, ¿sí? El delta H. Bueno. ¿Esta reacción qué sería? ¿Endotérmica o exotérmica? Endotérmica.
¿Alguna otra opinión? Para mí es exotérmica. Es exotérmica, ¿sí? Acuérdense que para no confundirse, lo más fácil y más sencillo es hacer un gráfico. Entonces pueden hacer un gráfico de energía en función de grado de avance, por ejemplo, y el delta H está definido como, hacemos lo mismo con el delta G0, va a ser en este caso las entalpías de formación de productos menos las de reactivos. Entonces si me da negativo, me dice que la energía que tenían esos productos es menor que la de los reactivos. Entonces cuando haga esa diferencia me va a dar un valor negativo, es decir, que está liberando energía esa reacción. Ah, ¿Sí? Isotérmica. sí, sí. Bueno, ¿seguimos? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo de uso de la ecuación de Van Hoff, o no de uso, sino otra manera de resolver esa integral, esa ecuación diferencial. Nos dice, la constante de equilibrio Kp para la reacción de formación de amoníaco es 1,64 por 10 a la menos 4 a 400 grados Celsius y tiene este otro valor a 500 grados Celsius. Nos pide que calculemos la entalpía estándar de formación de un mol de amoníaco a partir de sus elementos en ese intervalo de temperatura. Bueno, entonces, tenemos la reacción de formación de amoníaco y tenemos como datos dos valores de Kp a dos temperaturas diferentes. Entonces, en este caso, yo podría plantear la ecuación de Van Hoff, pero integrarla, hacer una integral definida entre esos dos valores que me dieron como dato. Cuando resuelvo esa integral, con los dos extremos, llego a esta expresión, que es la expresión integral de Van Hoff, y tengo todos los datos, ¿sí? Tengo las constantes y los dos valores de temperatura. En este caso, lo que quiero averiguar es el delta H de reacción. No sé, el único consejo que les... O sea, no tiene mucha dificultad este tema y cómo trabajar con la ecuación de Van Hoff. Pero, como les decía antes, como uno busca llegar a expresiones que sean fáciles de linealizar y demás, van a ver que en los temas que trabajamos siempre llegamos a expresiones que son similares y a veces suelen confundirlas. Y bueno, la confusión a veces es en los signos, que fíjense que acá está invertido. ¿Sí? Tengo Kp2 acá en el numerador, pero acá en las temperaturas está como segundo término. Y esto lo suelen invertir porque trabajamos con ecuaciones que son similares. Entonces no se apuren, ¿sí? Hagan los pasos que necesiten para llegar bien a las ecuaciones y igual sé que es distinto en la virtualidad y tiene unas cosas para verlo, pero suele ser incluso igual un error habitual. Entonces, simplemente es despejar de acá la entalpía de reacción. Llegamos a este valor, pero a mí ¿qué me pide el enunciado? Me pide que calcule la entalpía de reacción en ese intervalo de temperaturas. No, lo que me pide es que calcule la entalpía estándar de formación de un mol de amoníaco. Y lo que yo calculo acá, con la ecuación de Van Hoff, es para la reacción planteada tal cual está. Y esta reacción me está produciendo 2 moles de amoníaco, no 1. Entonces voy a tener que dividir este valor por la cantidad de moles, que bueno, en este caso era 2, para encontrar la entalpía de formación de un solo mol de ese producto. Profe, una consulta. Sí. Al delta H, que sería nuestra respuesta, ¿no le falta el menos adelante? Sí. Sí. Se perdió en el camino. Gracias. Ahí está. Bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Seguimos? Sí. Bueno.
En el problema 10 dice, la presión total desarrollada cuando se calienta óxido de mercurio sólido para formar vapor de mercurio y oxígeno, de acuerdo a esta reacción, es de 141 milímetros de mercurio a 380 grados Celsius y de 387 milímetros de mercurio a una temperatura de 420 grados Celsius. Dice, suponiendo que la entalpía de reacción es constante en este rango de temperaturas, calcular la temperatura a la cual el óxido de mercurio se disocia libremente en el aire. Entonces, nos están planteando una reacción de descomposición del óxido de mercurio que me va a formar vapores de mercurio y oxígeno. ¿Qué datos me dan a mí respecto a esa reacción? Bueno, lo que me dan es la presión total, a dos temperaturas diferentes. O sea, yo hice la reacción a una determinada temperatura y en lugar de medir la composición o ya haber calculado el Kp, me dicen la presión total que se genera a esa determinada temperatura. Entonces, básicamente vamos a tener que ver cómo desglosar esos datos para que nos sean útiles y calcular qué vamos a tener que calcular para encontrar el delta H. Las presiones parciales. ¿Y para qué las querría calcular las presiones parciales? ¿Qué es lo que me sirve a mí para encontrar el valor de la entalpía de reacción? El Kp. Claro, yo voy a necesitar de alguna manera poder calcular el Kp y bueno, las temperaturas ya las tengo y con eso sé que usando la ecuación de Van Hoff puedo encontrar la entalpía de reacción. Entonces, planteamos las composiciones iniciales y una vez alcanzado el equilibrio, tengo una determinada cantidad del óxido de mercurio y nada de productos, y bueno, alcanzado el equilibrio voy a tener esta composición. En el equilibrio yo puedo plantear cómo serían las fracciones molares, perdón, de oxígeno y de mercurio. Fíjense que no me importa mucho calcular el grado de avance ni nada. ¿Por qué? Porque yo parto de un reactivo que es sólido. O sea que en la fase gaseosa no me aporta nada. Y cuando la reacción empiece a suceder, va a suceder manteniendo esta estequiometría que está planteada. Es decir, que de 3 partes que yo tenga de fase gaseosa, siempre 2 van a ser de mercurio y 1 va a ser de oxígeno. Entonces, de alguna manera, en este caso la estequiometría de la reacción ya me da las fracciones molares. ¿Se entiende eso? Pero una es el doble de la otra. Claro, siempre se va a mantener esa misma proporción, porque son los únicos componentes que tengo en fase gaseosa, y son los que se están generando a consecuencia de la reacción. Entonces yo ya sabría cuáles son las fracciones molares y ahora sí, con los datos de la presión total, puedo calcular las presiones parciales y venir y reemplazar en la expresión de Kp y calcular el Kp para cada temperatura que me dieron de datos. ¿Se acuerdan que me dieron 2 temperaturas y 2 valores de presión total? ¿Sí? ¿Esto quedó claro? O sea, tendría que calcular las presiones parciales a 2 temperaturas. Claro. Vas a tener que calcular, o sea, hacer todo este esquemita, se me va el mouse, estoy moviendo el dedo. Tendrías que calcular la presión parcial del mercurio a 380 grados Celsius. O sea, para una presión total que era de 141 milímetros de mercurio, que las van a tener que expresar en atmósferas. Vas a hacer lo mismo para la presión parcial de oxígeno y vas a encontrar un valor de Kp para esa temperatura, 380. Después vas a tener que hacer todo ese calculito de nuevo, pero con el dato de la presión total a 420 grados. Entonces vas a tener otro valor de Kp a esa nueva temperatura. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada.
Entonces, una vez que llegan a esos valores de Kp, o sea, todo esto sería como un cálculo que es del tema, pero para lo que es el problema sería auxiliar, porque recién ahí nos permitiría ir a la ecuación de Van Hoff y poder calcular la entalpía de reacción, que era lo que me pedían. Una vez que tengo la entalpía de reacción, el enunciado me plantea otra cosa. Me dice calcular la temperatura a la cual el óxido de mercurio se disocia libremente en el aire. Entonces, una vez que yo encontré esta entalpía de reacción, ahora me está preguntando una temperatura incógnita. O sea, me está planteando una situación diferente en la que ocurriría la reacción a la que nos dieron como dato, y digamos, lo que nos dicen de esa condición nueva es que se disocia libremente en el aire. Entonces tendríamos que ver cómo interpretar eso. ¿Qué significa que se disocie libremente en el aire? ¿Está desplazados a productos? Y todavía no sabemos. Lo que sabemos es que, o sea, es como que yo abriera el recipiente y lo calentaría hasta una determinada temperatura. Bueno, lo ajustaría la temperatura para que esa disociación siga sucediendo, ¿sí?, con el recipiente conectado a la atmósfera. Por eso es libremente en el aire. ¿Qué conozco yo del aire? Bueno, del aire yo sé que va a estar en presión La atmosférica. proporción. Claro, conozco la presión, que es una atmósfera, y también sé la composición, o sea, el aire lo que tiene en común con esta reacción es el oxígeno. Entonces yo ya conozco la presión parcial del oxígeno, porque va a ser la del aire. Si conozco la presión parcial del oxígeno, puedo calcular con las relaciones que vimos antes cuál sería la de mercurio, ¿sí?, con la estequiometría de la reacción. Va a ser el doble que la de oxígeno. Es decir que con ese dato yo lo que puedo calcular es un nuevo Kp. Ahora, si conozco el Kp y conozco el delta H de la reacción, podría utilizar la ecuación de Van Hoff y encontrar la temperatura incógnita. Para eso yo necesito otro valor de Kp a otra temperatura, que puedo tomar arbitrariamente cualquiera de los que usamos en el inciso anterior. ¿Sí? ¿Se entendió esta última parte o no? ¿Podés repetir, profe? Con lo del cálculo de la temperatura, o antes. Sí, ahí. Claro, nosotros con estos nuevos datos, esta nueva situación, podemos encontrar un valor de Kp diferente. Lo que yo no conozco es a qué temperatura está ocurriendo la reacción a la cual le corresponde ese valor de Kp. Entonces lo que yo podría hacer es utilizar la ecuación de Van Hoff para encontrar en este caso ahora una incógnita que es la temperatura. Este valor de Kp lo puse acá. Pero esta ecuación me sirve si tengo dos valores. Yo necesito otra temperatura y otro valor de Kp que le corresponde a esa temperatura. Entonces voy a volver, en el inciso anterior nosotros habíamos encontrado dos valores de Kp a dos temperaturas diferentes. Entonces es indistinto, yo puedo trabajar con este a 653 Kelvin o puedo elegir este a 693, cualquiera de los dos para poder completar esta ecuación y despejar la temperatura, que es lo que me preguntan a mí. Ok, perfecto. Bueno, ¿seguimos? Sí.
Bueno, el óxido de nitrógeno está en equilibrio con su dímero a temperatura ambiente. Como el óxido de nitrógeno es un gas de color castaño y el tetraóxido es un gas incoloro, las cantidades presentes en el equilibrio pueden estudiarse espectroscópicamente o controlando la presión. Los datos siguientes se obtuvieron a dos temperaturas. Entonces, vemos la tabla de datos y me dan a dos temperaturas distintas las presiones parciales de reactivo y de producto alcanzado el equilibrio, ¿no? Nos pide entonces que calculemos la constante de equilibrio para la reacción y la energía libre molar estándar, la entalpía estándar y la entropía estándar de dimerización a 298 Kelvin, que es una de las temperaturas que tengo como dato en la tabla. Bueno, ¿cómo empezarían a plantear el problema? ¿Qué es lo primero que me pide? Calcular la constante de equilibrio para la reacción, después otras cosas más que calculé, todo a 298 Kelvin. Entonces, ¿cómo harían con la constante de equilibrio a 298? ¿Cómo calcularían eso? Bueno, para calcular la constante de equilibrio tendrían que plantear la definición del Kp, que era la productoria de las presiones parciales de cada componente elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso tenemos solamente dos componentes, o sea, un reactivo y un producto. Entonces, ¿cómo quedaría? Kp igual a presión parcial de quién dividido quién y a qué exponentes. La presión parcial de N2O4 ¿Sí? dividido la presión parcial de NO2 al cuadrado. Perfecto. ¿Y los datos de las presiones, en qué unidades deberías usarlos? Atmósfera. Perfecto. Entonces, ese primer paso es calcular el Kp con los datos que tenemos en la tabla. Como nos piden a 298, o sea, ese valor puntual, ya tengo la composición de equilibrio. Así que directamente hago la definición del Kp para la reacción que me piden puntualmente y calculo el valor. Con las presiones en atmósferas, hay que transformarlas porque acá están en milímetros de mercurio. ¿Qué más me pedían a 298 grados? La energía libre molar estándar. Ya teniendo ahora el valor de Kp calculado, es lo mismo que hicimos en los problemas anteriores. Planteo el delta G como es condición de equilibrio, va a ser 0 y me queda esta relación de la energía libre de reacción estándar igual a menos RT logaritmo de Kp. O sea que acá ya es simplemente reemplazar por el valor que calculamos. Hasta ahí yo hice uso solamente de los datos a 298 Kelvin. Porque me lo pide así también el enunciado, a esa temperatura puntualmente. Ahora, lo que me falta es la entalpía y la entropía. Entonces, para la entalpía, nosotros estamos viendo que la ecuación de Van Hoff es la que nos permite evaluar esa variación de los Kp con la temperatura. Y la relación que mantiene está involucrada con el calor, digamos, de reacción, con entalpía de reacción. Pero para la ecuación de Van Hoff necesito como mínimo dos valores, como nos da en este caso en la tabla. Entonces ahora sí vamos a tener que hacer uso de esta otra composición de equilibrio a una temperatura diferente. De la misma manera voy a tener que plantear el Kp, la expresión no va a cambiar, simplemente lo que van a cambiar son las presiones parciales, ¿sí? Porque cambié la temperatura. Entonces calculo la Kp a 305 Kelvin, con los otros datos de la tabla. Ahora sí, tengo dos valores de Kp para poder reemplazar acá para dos valores de temperatura diferentes. Y voy a poder despejar entonces la entalpía de reacción. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda?
prueben. Perfecto. Entonces, fíjense que si uno empieza a comparar los valores, también puede ir chequeando que las cosas les den de alguna manera lógicas. Yo tenía un valor de Kp a 298 Kelvin que resulta ser mayor que el valor de Kp a 305 Kelvin. O sea, ¿eso qué me dice respecto a la reacción? ¿La favorece o no la favorece un aumento de temperatura? No la No favorece. favorece. No la favorece. Entonces, ¿cómo esperaría que me tiene que dar la entalpía de reacción? ¿Positiva o negativa? O sea, la reacción va a ser exotérmica o endotérmica. Exotérmica. Exotérmica, ¿sí? Como al ocurrir la reacción, digamos, hacia productos, que se libera energía, si yo encima estoy calentando, es como que no le estoy favoreciendo, voy a ir desplazando hacia reactivos. ¿Sí? Entonces, todos estos valores tienen que mantener una lógica, no solamente, digamos, hacer los cálculos. Ustedes pueden ir haciendo esas asociaciones y chequear que les esté dando bien lo que están haciendo. Y por último, lo que nos pedía era la entropía estándar de dimerización. Entonces, bueno, la relación entre energía libre, entalpía y entropía, ustedes ya la vienen trabajando desde la primera parte de la materia y tienen todos los datos en este caso, excepto la entropía. Acuérdense que nos pide todo a 298 Kelvin, así que esta temperatura es 298. ¿Quedó alguna duda con esto? No, ninguna. Bueno, este tipo de problema también podría ser de parcial, que les pidan que calculen todo, no solamente la energía libre, sino también el delta H, el delta S, completito. Bueno, pasemos al problema 12. Dice, un balón de 2 litros a 700 Kelvin contiene 0,1 mol de monóxido de carbono y un catalizador para la reacción de formación del metanol a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. Entonces, nos dice que se introduce hidrógeno hasta alcanzar una presión total de equilibrio de 7 atmósferas. Y que en ese momento se han formado 0,06 moles del metanol. Bueno, nos pide que calculemos la constante de equilibrio y que respondamos cuál hubiera sido la presión final si se hubieran usado las mismas cantidades de reactivos pero en ausencia de catalizadores, de manera que la reacción no hubiera ocurrido. Y nos dice que para los cálculos despreciemos el volumen que ocuparía el catalizador en el sistema. Bueno, lo que tenemos es una reacción determinada. Tenemos las condiciones, o sea, el volumen del recipiente donde está ocurriendo esa reacción y a qué temperatura. Y que tenemos 0,1 moles iniciales de uno de los reactivos. La cantidad que pusimos del otro reactivo las dice de una forma un poco más compleja, no nos dice tantos moles, sino que nos dice, bueno, se agregó hidrógeno hasta llegar a una presión total de equilibrio de 7 atmósferas. Y en ese momento, la cantidad que se formó del producto era 0,06 moles. O sea que acá, la complejidad para calcular primero la constante de equilibrio es cómo desglosar esos valores en lo que yo necesito para calcular el Kp. Entonces, planteamos la condición inicial, tenemos 0,1 moles de monóxido, ese es el dato directo. De hidrógeno tenemos una cantidad de moles iniciales, pero todavía no entendemos bien cómo calcularla, y nada de producto. Una vez alcanzado el equilibrio, yo voy a expresar la composición en función de grado de avance. Siempre va a ser los moles iniciales que tenía de cada reactivo o de cada producto, más o menos tantas veces como indique el coeficiente estequiométrico el grado de avance. Llego a estas composiciones de equilibrio para reactivos y productos y puedo calcular los moles totales
¿sí? Sumando cada una de estas composiciones en la condición de equilibrio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para calcular los moles totales siempre sumar este último renglón? ¿Sí? La cantidad de moles que hay de reactivos y productos en el equilibrio. Siempre que estén todos en la misma fase, en este caso fase gaseosa. Entonces, ¿para qué quiero encontrar ahora los moles totales? Bueno, porque en realidad a mí el dato que me habían dado era el volumen del recipiente, la temperatura y la presión total una vez alcanzado el equilibrio. ¿Sí? Entonces yo puedo plantear con los moles totales en el equilibrio y por medio de la ley de gases ideales puedo encontrar ese valor, digamos, numéricamente. ¿Sí? Tengo presión total, tengo volumen y tengo temperatura. En este caso el grado de avance no es la incógnita, porque a mí me dicen cuántos moles tenía de producto una vez alcanzado el equilibrio. A mí me dijeron que tenía 0,06 moles de metanol. Es decir, que yo este valor lo conozco, es 0,06. Lo que no conocía era la cantidad de moles iniciales que tenía de hidrógeno y ahora sí lo voy a poder despejar. ¿Se entendió todo ese paso? Sí. Bueno, entonces, una vez que conozco los moles iniciales de hidrógeno, puedo calcular ya todas las composiciones de equilibrio, o sea, cuántos moles, los moles, digamos, de generados de producto eran un dato. Con eso ya podía calcular cuántos me habían quedado de monóxido, pero recién ahora puedo calcular cuánto es lo que quedó sin reaccionar de hidrógeno. Una vez que tengo esos moles calculados, calculo las fracciones molares y puedo calcular el Kp. Pueden hacer el cálculo intermedio de calcular cada presión parcial y reemplazarlo acá, o pueden quedarse con las fracciones molares y les va a quedar la presión total elevado a la delta nu. Eso es, como ustedes elijan, van a tener que llegar al mismo resultado, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Perfecto. Entonces, cualquiera de la forma que elijan, deberían llegar a este valor de Kp. Bueno, la perra llora, no sé si se escucha. Una vez que tenemos este valor de Kp, lo otro que nos pedía el problema era cuál hubiera sido la presión en el sistema si no hubiese habido catalizador. Entonces, si no hay catalizador, en realidad la reacción no va a ocurrir. Y si la reacción no ocurre, yo voy a quedarme con el recipiente a la misma temperatura, es el mismo volumen, pero va a estar ocupado solamente por los moles que yo tenía iniciales de reactivos. ¿Sí? Solo que no van a reaccionar, no se van a recombinar entre sí. Entonces, un poco la situación es entender eso. Si yo no tengo el catalizador, que es lo que me permite que la reacción ocurra, voy a seguir teniendo los reactivos. No va a pasar nada en ese sistema, o si pasa, pasa muy lentamente y no lo voy a percibir. Entonces, los moles totales que voy a tener en esa situación van a ser los moles iniciales de hidrógeno más los de monóxido de carbono que puse en un principio y listo. Con eso voy a calcular la presión que tendría en el recipiente en esa situación. ¿Eso se entendió? Perfecto. Sí. Entonces ahí un poco no está la complejidad, porque es simplemente aplicar la ley de los gases ideales. Pero analicemos un poco, ¿por qué si la reacción no ocurre, yo tengo una presión que resulta mayor a que cuando la reacción ocurre y llega al equilibrio? Es la misma temperatura, el recipiente tiene el mismo volumen, pero si la reacción no ocurre, tengo una presión mayor que si la reacción sí ocurriera. Miremos la reacción. ¿Qué pasa en la reacción? Tengo más moles. Claro. Si la reacción ocurre, conlleva una disminución en el número de moles. Entonces, para un mismo volumen y una misma temperatura, eso
va a implicar una menor presión en el sistema. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, seguimos con la guía. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren, no sé, parar 5 minutos y después vemos los que faltan? ¿O cómo vienen? No, por mí, sigamos. Sí, por mí también. Bueno, seguimos entonces. El problema 13 dice, calcular el grado de disociación, de nuevo estamos con las mismas reacciones, del tetraóxido de nitrógeno, en presencia de 0,25 atmósferas de nitrógeno a 45 grados y a una presión total de 1 atmósfera. Y en este caso nos dan como dato el Kp. Bueno, ¿qué situación nos está planteando el problema? De diferente, digamos, a lo que veníamos analizando. Bueno, lo que nos está planteando es que tenemos ahora algo en el sistema que no forma parte de la reacción. ¿Sí? El nitrógeno es un gas inerte. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo esta reacción en presencia de un gas inerte. Y lo que nos pide es que calculemos el grado de disociación en esas condiciones de operación. Entonces, en lo que respecta a la reacción y al planteo de las composiciones de equilibrio y demás, en este caso no interfiere que tengamos el inerte. Después vamos a ver dónde hay que tenerlo en cuenta. Entonces, planteo las composiciones en un momento inicial y alcanzado el equilibrio, tal cual como venimos trabajando hasta ahora. Nos pide el grado de disociación. Entonces, ¿cómo se calcula el grado de disociación? Si yo parto del dímero como único reactivo, la cantidad que se dimerice va a ser lo que tenía inicialmente menos lo que me quedó una vez alcanzado en el equilibrio. Entonces, esta definición, moles iniciales menos los moles en el equilibrio, respecto a los moles iniciales que tenía, y los de equilibrio yo los voy a escribir en función del grado de avance. Entonces llegamos a una expresión similar a la que vimos en el problema 6, 7, ya no me acuerdo cuál era, ¿sí? Es el grado de avance dividido los moles iniciales por 100 si lo queremos expresar como porcentaje. Esto es lo que nos pide que calculemos. O sea que indirectamente lo que necesitamos encontrar es el grado de avance, porque en este caso el Kp era un dato. Entonces, puedo plantear el Kp, ¿sí? En el Kp solamente interviene lo que es, lo que forma parte de la reacción y lo que está en una misma fase. En fase gaseosa tengo solamente el dióxido de nitrógeno como producto y su dímero como reactivo. Entonces me va a quedar la presión parcial del dióxido al cuadrado dividido la del dímero, ¿sí? Que era el reactivo. Y cada uno de estos los voy a poder expresar como su fracción molar multiplicado por la presión total. Estas fracciones molares van a quedar en función del grado de avance, que es la incógnita que nosotros tenemos. Ahora, lo que sí tenemos que prestarle atención es a qué llamamos presión total en la definición del Kp. Porque si esto fuese como los problemas anteriores, donde el recipiente solamente estaban los reactivos y productos, listo, la presión total va a ser la del sistema. Pero en este caso, la presión total del sistema está de alguna manera implícita la presión parcial de un inerte, ¿sí? De algo que no está formando parte de la reacción. Entonces, en este punto es donde lo tenemos que tener en cuenta. A nosotros nos daban como dato que la presión total del sistema era de 1 atmósfera. Pero la realidad es que de los reactivos y productos que están involucrados en la reacción, no es la presión esta. No es esta presión total de 1 atmósfera, porque yo sé que 0,25 de 1 atmósfera total la forma del inerte, ¿sí? Es lo que me aporta el inerte por estar en el sistema.
Entonces, en realidad, la presión que yo tengo del dímero y del dióxido de nitrógeno es la diferencia, ¿sí? De la presión total que me dieron de dato menos lo que me está ocupando el inerte. ¿Sí? Entonces, este valor, que sería 0,75, es el que yo tengo que usar en el cálculo de grado de avance o de la KP, lo que sea que necesite en el problema. Pero siempre que tengan un inerte, tengan en cuenta eso. En este caso nos dan como dato una presión total, pero esa presión total no es lo que está involucrado en la reacción, sino que hay parte de esa presión, o sea, hay una presión parcial, que es la del nitrógeno, que no está involucrada en los cálculos del KP. Bueno, después lo que queda es solamente operar matemáticamente. Acuérdense que ustedes podrían, digamos, despejar el grado de avance como tal, pero tienen esta cantidad acá de moles iniciales del reactivo que en este caso no me dicen cuánto era. Entonces, en lugar de tratar de despejar el grado de avance por sí solo, yo tengo que tratar de despejar esta relación que es lo que me piden, o sea, la fracción, ¿sí?, del grado de avance respecto a los moles iniciales, que es lo que me permite calcular el grado de disociación, que es en realidad la incógnita. Entonces, es un poco operar matemáticamente distinto, puede ser. La otra posibilidad, que también la consideramos como válida, si no tienen, digamos, un dato de moles iniciales, es que ustedes digan, bueno, lo calculo para un mol inicial, y listo, digamos. Después se sabe que se va a mantener esa misma proporción, sea un mol, 2 o 10, la cantidad inicial que tenían, ¿sí? Porque es la relación. En este caso yo no lo hice a lo de asumir un valor, como no me lo daban y tampoco lo necesitaba. Entonces se llega, digamos, a este despeje, ¿sí? Esto es solamente matemática. Y de ahí van a poder calcular directamente, o sea, es esto lo que les planteo, llego a la división del grado de avance respecto a los moles iniciales, que es precisamente el grado de disociación. Y de ahí directamente lo puedo despejar. ¿Quedó alguna duda con esto? Por ahora no. Perfecto. No. Fíjense que despejando también de esta manera, ustedes podrían, como ejercicio para ustedes mismos, ver cómo influiría un cambio en la presión en el grado de disociación. ¿Sí? Manteniendo la temperatura constante, ¿no? Bueno. Eso es un poco lo que vamos a tener que ver ahora con la reacción de amoníaco, que ya también la tenemos trabajada en la guía. Nos piden que para la reacción de síntesis del amoníaco, predecir el efecto sobre la composición de aumentar 10 veces la presión. Entonces, bueno, ¿qué plantearían, digamos, para arrancar? Fíjense que este es un problema cualitativo, si es más conceptual, porque no vamos a poder calcular nada. Si yo quiero conocer la composición de equilibrio, ¿qué es lo que necesito plantear? ¿Quién me da la relación de la composición de equilibrio? KP. El KP. Entonces voy a tener que plantear el KP, simplemente expresándolo con presiones parciales, para esta reacción. ¿Sí? Entonces la reacción ya me da los datos que necesito, porque está balanceada, así que ya tengo los coeficientes estequiométricos. Entonces planteo la definición de KP, productoria de las presiones parciales elevadas a los coeficientes estequiométricos. Queda la presión del amoníaco elevado al cuadrado, dividido la presión parcial de hidrógeno al cubo por la presión parcial de nitrógeno. Pero quizás viéndolo así no es tan fácil saber cómo influye un aumento o una disminución de la presión. Lo que me conviene es expresarlo como Kx, o sea, reemplazar cada una de estas presiones parciales por su fracción molar por la presión total,
O directamente plantear este paso de decir, bueno, Kx por la presión total a la delta nu. ¿Se acuerdan que el delta nu era la diferencia entre los coeficientes estequiométricos de productos menos los de los reactivos? Entonces, en este caso, esa diferencia, ese delta nu es negativo, entonces la presión me queda dividiendo el Kx. Y ahora sí yo puedo analizar qué es lo que pasaría, o sea, qué efecto tendría en la reacción un cambio en la presión. Yo estoy planteando un cambio de presión, pero manteniendo la temperatura constante, porque si no, no puedo analizar esto si cambio las dos cosas al mismo tiempo. Yo necesito que algo permanezca constante. Entonces, si la temperatura no se modifica, el Kp no se va a modificar. Entonces, estos dos valores de presión y de Kx van a tener que reacomodarse entre sí para que esta productoria me dé siempre el mismo valor. Entonces, lo que me están planteando es que yo voy a aumentar la presión 10 veces. Entonces, del valor que sea que tuviese inicialmente, lo voy a multiplicar por 10. Pero la presión está no solo dividiendo, sino que además elevada al cuadrado. Es decir, que este término, 1 sobre P total al cuadrado, va a ser 100 veces menor al que tuviese inicialmente. Entonces, ¿qué va a tener que pasar con Kx para que esta productoria me siga dando el mismo valor de Kp? ¿Va a tener que aumentar o va a tener que disminuir? Aumentar proporcionalmente. Va a tener que aumentar proporcionalmente. Entonces, si este término ahora es 100 veces menor, bueno, el Kx va a tener que ser 100 veces mayor. ¿Y qué implica que el Kx sea mayor? ¿Hacia dónde se va a desplazar la reacción? Bueno, si el Kx aumenta, sí o sí la reacción se va a tener que desplazar hacia los productos. Y yo necesito que el numerador de ese Kx, que son los productos, sea más grande que el denominador, que es reactivo. Entonces sí o sí necesito que esto aumente, o sea, que haya más productos, y eso consecuentemente va a hacer que la concentración de reactivos, la proporción, disminuya. ¿Es algo que esperaban? ¿Que un aumento de presión para esta reacción favoreciera la formación de productos? Sí, porque tiene menos moles. Claro, es un poco análogo a lo que habíamos analizado antes, ¿sí? Como en este caso esta reacción conlleva una disminución en el número de moles, si aumento la presión, y bueno, estoy de alguna manera favoreciendo esa reacción. O sea, el sistema, si lo quieren ver por Le Chatelier, sería, si yo aumento la presión, el sistema va a evolucionar de manera tal que contrarreste ese aumento de presión. Y la manera que tiene de hacerlo es desplazarse hacia productos para disminuir el número de moles. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bueno. Esto también se puede llegar a tomar en el parcial. Siempre en los parciales tenemos que resolver números, no va a ser un problema así solamente cualitativo, pero sí se les puede preguntar o que por medio del principio de Le Chatelier expliquen qué es lo que sucedería en alguna determinada situación. Bueno, este problema es similar al anterior, digamos, no tenemos cálculos para hacer, simplemente es a partir de esta reacción que nos proponen y los datos que tenemos, como por ejemplo, bueno, la cantidad de moles de digamos, la ecuación de la reacción balanceada, la entalpía de reacción, nos va a pedir que analicemos qué efecto van a tener distintas alteraciones o distintas modificaciones en la concentración, en este caso, de uno de los reactivos. ¿Sí? Entonces yo tengo la reacción que es de formación del trióxido de azufre a partir del dióxido de azufre y oxígeno. ¿Es una reacción endotérmica o exotérmica, según el dato del delta H que tengo? Exotérmica. Exotérmica, ¿sí?
Entonces, lo que yo quiero saber es qué efecto van a tener distintas condiciones sobre la concentración de uno de los reactivos. Entonces, la primera propuesta es qué va a suceder si yo agrego al sistema el trióxido de azufre, que es en este caso el producto, manteniendo la temperatura constante. ¿Se desplaza a reactivos? Se va a desplazar hacia reactivos, ¿sí? Pues estoy, digamos, aumentando la cantidad de producto. Si mantengo la temperatura constante, el Kp va a ser el mismo, ¿sí? Entonces el sistema va a tender a desplazarse hacia reactivos. La segunda situación que nos plantean es, bueno, se va a desplazar hacia reactivos. La respuesta en realidad nos las piden en función de uno de los reactivos. Entonces, ¿qué va a pasar con la concentración del dióxido de azufre para el inciso A? Aumenta. Aumenta. La segunda situación es qué va a suceder si agregamos oxígeno a temperatura constante. O sea, en lugar de agregar producto, ahora estamos agregando uno de los reactivos. Va a disminuir. Va a disminuir la concentración del dióxido de azufre, ¿sí? O sea, se desplazaría hacia productos. ¿Qué sucedería en esta tercera situación, que es aumentar la temperatura del sistema? Va a aumentar porque como es exotérmica, si aumentas la temperatura se desplaza a reactivos, ¿o no? Exacto. La modificación de la temperatura es fácil ver qué efecto va a tener si yo analizo el signo de la entalpía de reacción. O sea, lo que voy a analizar es si la reacción es endotérmica, si requiere energía, o si es exotérmica, es decir, que libera energía. Entonces, en el caso que libera energía, una forma de pensarlo fácilmente es pensar que el calor, ¿sí?, es como un producto de la reacción. ¿Sí? A medida que la reacción ocurre, está liberando calor. Entonces, si yo aumento la temperatura, es como que la estoy desfavoreciendo, ¿sí? Porque estoy considerando el calor como un producto. Es como, digamos, sería algo similar, no sé si similar. Sería análogo la forma de pensarlo a lo que sería agregar un producto, ¿sí? Entonces va a tender a desplazarse hacia los reactivos. ¿Pero por qué en el caso de la temperatura sucede eso? Acuérdense que estas son reacciones de equilibrio, entonces la reacción en este sentido es exotérmica, pero la reacción inversa, ¿cómo es? Endotérmica. Endotérmica, ¿sí? Entonces lo que va a hacer el sistema es favorecer aquella reacción que de alguna manera contrarreste ese incremento de energía que yo estoy dando por medio de un aumento de temperatura. ¿Sí? Bueno, yo esto lo tengo acá igualmente explicado. Porque se estaban anotando, está en la diapositiva. Bueno, los últimos dos incisos. Dice, ¿qué efecto tendría un aumento en el volumen? Tengo justo un cuadrito y no me deja leer. Acá, un aumento en el volumen del recipiente a temperatura constante. Bueno, ¿qué pasaría con los cambios de volumen a temperatura constante? Acuérdense que estamos hablando de reacciones que son en fase gaseosa, que se comportan de forma ideal. Entonces, ¿qué ecuación les permite ver rápido qué efecto tendría un aumento de volumen? Gases ideales. Claro. Entonces, ¿cómo lo podrían analizar?
Si P1 por B1 es igual a P2 por B2, si aumenta el volumen tiene que disminuir la presión. Claro, se aumenta el volumen, entonces la presión total del sistema va a disminuir. ¿Sí? Entonces, en este caso, nos conviene analizar la expresión de Kp de esta manera, ¿sí? Con las fracciones molares multiplicadas por la presión total a la delta nu, para ver más sencillo, digamos, qué es lo que va a pasar con el Kx o con la composición, digamos, de equilibrio. Entonces, en este caso, la presión queda de nuevo dividiendo, ¿sí? Porque voy a disminuir la cantidad de moles en el sistema si la reacción se desplaza hacia reactivos. Entonces, si aumenta el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Entonces, si la presión disminuye, ¿qué va a tener que pasar con el Kx? Hagamos el paso previo. Si Disminuir. esta presión disminuye, este término, ¿cómo queda? ¿Más grande o más chico? 1 sobre la presión. Más grande. Más grande. Entonces, ¿qué va a tener que pasar con Kx? ¿Va a tener que aumentar o disminuir? Disminuir. Disminuir. Entonces, ¿para dónde se tendría que desplazar? A reactivos. Hacia reactivos, ¿sí? Para que Kx sea menor, este valor, este numerador tiene que ser menor, es decir, tengo que tener menos producto y tengo que tener más reactivo. Entonces la concentración del dióxido de azufre va a aumentar. Y por último nos pregunta qué efecto tendría la adición de un catalizador a temperatura constante. El catalizador no influye en la composición de la reacción. En todo caso, influye en la velocidad en la cual ocurre. Perfecto, esa era la respuesta. Bueno. Bueno, acá tenemos... Este es el último, ¿no? Creo que tiene 17. Sí. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno. Sí, sí. Este último problema nos plantean: cuando se colocan 2 gramos de carbonato de bario en un recipiente y se calientan a una temperatura superior a 900 grados Celsius, el carbonato de bario se descompone alcanzando el siguiente equilibrio. Entonces nos plantean la descomposición térmica del carbonato de bario. Entonces, a partir de determinada temperatura, esto va a empezar a descomponerse y va a formar óxido de bario por un lado, en estado sólido, y va a liberar dióxido de carbono. Nos piden que escribamos la expresión de Kp debería ser. Y después nos piden que digamos cómo va a afectar el equilibrio un cambio en las cantidades de carbonato de bario y de óxido de bario. Bueno, ¿cómo quedaría la expresión de la Kc o Kp? Presiones La parciales presión. de productos. Desijas. Ajá, presión parcial de Nada, lo mismo. y nada más, ¿sí? Porque este otro producto está en fase sólida, no está en fase gaseosa, o sea que no forma parte de la definición del Kp. Y el reactivo también está en fase sólida. Entonces, en este caso, el Kc o Kp, en el caso de Kp sería directamente la presión parcial del dióxido de carbono. En el caso de Kc, bueno, va a ser la concentración de dióxido de carbono. Acuérdense que cuando la reacción es en fase gaseosa, ustedes pueden transformar o sea, intercambiar entre Kp y Kc también por medio de la ley de gases ideales. Eso lo vieron en la clase pasada con Ana, ¿sí? Que si ustedes en el Kp reemplazan la presión parcial por la ley de gases ideales
les va a quedar la relación de los moles sobre el volumen, que es la concentración, es decir, que les va a quedar afectada por RT elevado también a un delta nu. En este caso no importa, porque no tenemos números, o sea que simplemente, en este caso la Kc va a ser la concentración de dióxido de carbono que haya en ese sistema. Si fuese Kp sería igual a la presión parcial del dióxido de carbono. En este caso, y acuérdense eso en general, los que estén en otra fase, que no sea gaseosa, no van a estar en la expresión del Kp. Bueno. ¿Cómo estamos de hora? Re bien. Entonces este lo podemos plantear, así practican un poco ustedes todo. Dice, dada la reacción de nuevo del dímero de tetraóxido de nitrógeno que se descompone en 2 moles de óxido de nitrógeno, nos pide que calculemos la fracción de disociación a 45 grados Celsius y en 2 condiciones diferentes. La primera es una presión total de 10 atmósferas, suponiendo comportamiento ideal. Y una segunda condición es a una presión diferente de 795 milímetros de mercurio, también suponiendo comportamiento ideal. Y después, bueno, nos hace comparar los resultados obtenidos en los 2 incisos y que expliquemos la tendencia que sea que observemos en función del principio de Le Chatelier. Tenemos como dato el valor de la Kp a esa temperatura en la que está ocurriendo la disociación. Entonces, lo que tenemos que plantear son 2 situaciones por separado, ¿sí? No son simultáneas estas 2 condiciones. Una es que la presión total sea de 10 atmósferas a 45 grados y esta es la reacción que ocurre. Nos pide que calculemos cuánto se disocia del tetraóxido. Vamos a llegar a un valor. Después, a una presión diferente, total, vamos a tener que recalcular todo y encontrar de nuevo cuál es la fracción de disociación. Y después compararemos esos resultados. Entonces, ¿qué sería lo que tienen que plantear ustedes? ¿Cómo se calculaba la fracción de disociación? Con el Kc. Vamos a necesitar usar el Kp, pero ¿para calcular qué? O sea, lo que nos piden cuando nos dicen que calculemos la fracción de disociación, el porcentaje de disociación, o lo que fuera, es la cantidad, ¿sí?, del reactivo que yo puse que se transforma en producto. Entonces lo que me piden implícitamente es una composición de equilibrio. ¿Sí? Entonces nosotros vimos que para calcular la fracción de disociación planteábamos la diferencia entre los moles iniciales que había en este caso del tetraóxido, menos los que quedaron en el equilibrio sin reaccionar. Eso me va a dar la cantidad de producto que se formó, o en este caso la fracción de que se disoció, ¿sí?, respecto a los moles iniciales. ¿Se acuerdan el alfa? Era el grado de avance sobre los moles iniciales por 100. Quiero ir porque lo hicimos para esta misma reacción, entonces, incluso. Acá, ¿sí? Estamos analizando la misma reacción que en el problema 13. Definimos el grado de avance, el grado de disociación, ¿sí? Lo que se disocia va a ser lo que se formó en producto. Entonces va a ser la diferencia entre lo que tenía inicialmente de reactivo y lo que me quedó de ese reactivo en el equilibrio. Es esta expresión siempre, el grado de disociación para esta reacción. Entonces, sí o sí, para calcular lo que nos pide ese problema, que es el grado de disociación, lo que tengo que encontrar es el grado de avance. Entonces voy a tener que plantear las composiciones
en el equilibrio. Yo todo eso me lo ahorré para no repetir lo mismo que está en la diapositiva anterior. ¿Sí? Si ustedes empezaran el problema de cero, tendrían que plantear la reacción para un tiempo inicial, que es lo que tendrían, los moles iniciales, cero en este caso de producto, en la composición de equilibrio, ahí les va a quedar el grado de avance, los moles totales, plantear la definición del grado de disociación, plantear el Kp y llegar a esto. ¿Sí? Yo acá no lo puse porque ya lo hicimos, pero ustedes lo que tendrían que hacer es todo este procedimiento que ya habíamos hecho antes. Yo directamente copié esta ecuación porque ya habíamos hecho todo en el problema anterior. Entonces, lo que vamos a ver es cómo cambia este grado de disociación en las dos condiciones diferentes de presión total que nos habían dado en ese enunciado. Entonces, deberían llegar a esto y ahora vamos directamente a reemplazar los valores. La primera condición en el inciso A era que la presión total fuera de 10 atmósferas. El Kp era un dato, así que acá simplemente reemplazar valores. Llegamos a este grado de disociación, 0,119. Y en el inciso B nos planteaban otra situación donde la presión total era, no me acuerdo el valor en milímetros de mercurio, 795, que sería igual a 1,05 atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué significa que el grado de disociación dé más grande? ¿Significa que me quedó más sin disociar o que se disoció más? O sea, tengo más producto, tengo más reactivo. Más producto. Más producto, si es una mayor proporción del dímero que se disoció. Entonces lo que yo veo es que voy a tener más cantidad, o sea, se va a ver favorecida la disociación a menores presiones. ¿Sí? O visto al revés, si yo aumento la presión, se va a ver favorecida, digamos, la preservación del dímero, o sea, no se va a disociar tanto. Lo que nos pide el problema es que expliquemos esto en función del principio de Le Chatelier. Entonces ahora yo los escucho a ustedes. ¿Por qué un aumento de la presión desfavorece la reacción? Y voy a correr la respuesta, si no. Porque se forman dos moles de producto. Claro, lo puedo analizar con respecto a qué es lo que pasa con los moles del sistema. ¿Sí? Si yo aumento la presión, ¿qué va a tender a hacer el sistema? Disminuir la presión. ¿Y cómo puede el sistema disminuir la presión? ¿Modificando qué? Volumen y temperatura. La cantidad de moles. Modificando la cantidad de moles del sistema. Entonces, si la reacción conllevaba un aumento en el número de moles, y bueno, no se va a ver favorecida en esa dirección, se va a ver favorecida en la dirección contraria, donde conlleva una disminución del número de moles de manera de revertir ese aumento de presión. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran ver de nuevo? Por ahora no, profe. No, profe. Bueno, listo entonces.